El gobierno de la Ciudad de México reconoció que existió colusión por parte de funcionarios del Reclusorio Sur para facilitar la fuga de Yael Osuna Navarro, Víctor Manuel Félix Beltrán y Luis Fernando Mesa González. Así lo destacó en conferencia de prensa Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobierno, y Asael Ruiz, subsecretario del Sistema Penitenciario Capitalino. Quisiera cerrar esta entrada asegurándoles que de nuestra parte se aportará toda la información necesaria para que se investigue cualquier acto de colusión o corrupción en este hecho inaceptable y se sancione a los responsables. La funcionaria adelantó que se estima la probable participación de entre 6 y 10 funcionarios coludidos, los cuales ya son investigados por la Fiscalía General de Justicia, que desde los primeros minutos de la fuga envió elementos de la Policía de Investigación para tomar el caso. Para lograr la fuga del penal, los reos tuvieron que pasar al menos 5 filtros. En las primeras investigaciones se encontraron seguros que fueron abiertos o violados para permitir el paso de los prófugos. Los evadidos se encontraban en la zona 1 del área de ingreso, por lo que las pesquisas y la investigación por parte de la Fiscalía irán desde el área en la que se encontraban y todas las posibles rutas o líneas de investigación. Ambos funcionarios exhortaron a los jueces que llevan los casos de reos de alta peligrosidad a que los envíen a penales federales, ya que los reclusorios capitalinos no cuentan con las características necesarias de máxima seguridad para albergarlos. La presencia de este perfil de internos en los centros penitenciarios de la Ciudad de México ha puesto en riesgo la seguridad de las personas privadas de la libertad que se encuentran ahí y afecta, por supuesto, la gobernabilidad. Por eso hemos insistido en la necesidad de su traslado a penales de alta seguridad fuera de la Ciudad de México. El protocolo de evasión de reos consiste en el cierre de accesos y salidas del reclusorio, la búsqueda y verificación de las personas en las instalaciones, dar aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia, iniciar la carpeta de investigación correspondiente, el monitoreo de las cámaras al interior y exterior del centro con personal del Ministerio Público, implementar un operativo de búsqueda en las colonias cercanas y notificar a las autoridades federales. En la cámara Javier Cordero para 21 Noticias, Enrique Muñiz.